placer estar aquí de nuevo con ustedes. Creo que es la tercera vez que vengo por acá. Ahora hablar de Bolaño. Y esta conferencia yo la llamaba el Roberto Bolaño el último contestatario. Después me quedé pensando que quizá no es preciso lo del último contestatario, porque puede que haya más después. Entonces más bien es como la trayectoria de un contestatario, ¿no? Voy a comenzar con una anécdota. Hace aproximadamente 1 año y medio, acababa yo de aterrizar, de llegar a Estados Unidos, publicaron una antología de narradores que nunca habían sido publicados en Estados Unidos. Es decir, publicaron esta antología con fragmentos de obras, entre las cuales incluían un fragmento de una de mis obras, entre muchísimos escritores. El hecho es que era un momento en que no sonaba ningún escritor latinoamericano todavía con tanta fuerza en Estados Unidos. Me invitaron a un cóctel de presentación, como hacen las cosas en Nueva York, en Park Avenue, en un penthouse de gente que supongo que es millonaria. Compré una camisa nueva, me presenté al lugar y en efecto había alguna crema de la intelectualidad o de los escritores que pululan en este tipo de eventos. Yo no conocía a nadie, entonces lo primero que hice, por supuesto, fue acercarme a donde estaba el vino, que hacen todo cóctel, y ya con un par de copas adentro me relajé y comencé a hablar con algunos de los escritores que estaban ahí. Por supuesto nadie me conocía, ni era la idea, pero me llamó la atención que luego de quién eres, de dónde vienes, ¿verdad?, ¿qué has publicado?, la siguiente pregunta era sobre Roberto Bolaño, que si conocía a Roberto Bolaño, que si había leído a Roberto Bolaño, que si... Pues, hombre, les dije, yo sí lo conocí. Entonces ya aquello se convirtió como en el tema, no de la noche, pero digamos que para mí se convirtió en un monotema, porque la gente lo que quería era hablar de Roberto Bolaño. Todavía no se había publicado en inglés Los Detectives Salvajes. Los Detectives Salvajes iba a salir en inglés unas semanas después. Ya se habían publicado en inglés algunas de sus novelas, El Nocturno en Chile, se había publicado Llamadas Telefónicas, creo, y se había publicado otra novela de él. Pero ya se estaba comentando que Los Detectives Salvajes se iba a convertir en el gran suceso literario de Estados Unidos para mediados, finales del 2007. Esto sucedió en abril del 2007, creo que el libro salió un poquito después, como 2 o 3 meses después. Cuando hablaba sobre Roberto Bolaño con la gente, alguien me preguntó qué pensaba yo de él, o qué impresión tenía esto. Y entonces comencé a ver a dónde estaba yo, en un penthouse en New York, en Park Avenue, en East Side, Upper East Side, y me comencé a pensar que hubiera venido Roberto Bolaño aquí, ¿verdad? Es decir, hasta aquí vine para hablar de él. Roberto Bolaño, que era un tipo con ideas muy fijas sobre las cosas. Entonces comencé a pensar que Bolaño había tenido una carrera de perdedor que logró al final de su vida. Roberto Bolaño muere a sus 50 años, gana el premio Rómulo Gallegos en el 98, el Herralde en el 98, es decir que él disfrutó 5 años de relativa fama en España, luego murió y se hizo famoso en el mundo. Entonces digo yo, nadie sabe para quién trabaja este amigo, pues lo que le sucedió, ¿no? Pero después me puse a pensar, ¿cómo reaccionarías ante esto? ¿Resistiría esto, toda esta impostura del gran capital que controla la industria de la cultura a nivel incluso de las élites? Y me fui muy
digamos, como muy cuestionado sobre todo este mundo, ¿no? ¿Qué es esto de la literatura? ¿Cómo es esto de la carrera de la literaria, ¿no? Y en el caso de Bolaño me llevó a pensar, a medida que releí su obra y que fui leyéndolo más, que había en realidad algo que nos unía, o algo que nos hacía parecidos en cuanto a cierta manera de ver el mundo, que cada quien, es generacional, que pertenece a la generación de los 50 en Latinoamérica, de los escritores nacidos en los 50, y que cada quien lo expresa en términos personales, de acuerdo a su nacionalidad, de acuerdo a su estilo, de acuerdo a su temperamento. Y esto es pues el hecho de ser contestatarios. ¿Qué significa esto? Según el diccionario de la Academia dice que contestatario es que polemiza, se opone o protesta, a veces violentamente, contra algo establecido. Esa es la definición del RAE. Bolaño, si agarramos esta definición, fue un escritor en toda su trayectoria, un escritor muy contestatario, estrictamente contestatario desde sus orígenes. Y tiene dos momentos muy definidos en los cuales expresa su posición contestataria. El primer momento definido es el momento en que vive en la Ciudad de México, en la década de los 70, a mediados de la década de los 70, y forma parte de la formación de un grupo que se llama Los Infrarrealistas, un grupo que es un grupo, en términos relativos, un grupo provocador en el mundo cultural mexicano, un grupo de outsiders, un grupo de derrotados que no participan de los circuitos de la cultura oficial mexicana y de las prebendas del Estado mexicano, y por lo tanto un grupo que trata de sabotear eventos, que trata de oponerse y de denigrar a los poetas consagrados. Luego tiene otro momento Bolaño en que lo contestatario se vuelve a expresar, y es el momento en que su obra se comienza a conocer en España y a nivel latinoamericano, entre 1998 y el año 2003. En esos 5 años, desde que Bolaño vuelve a adquirir una tribuna, o adquiere una tribuna a nivel latinoamericano y es reconocido en términos latinoamericanos, entonces vuelve a expresarse como un escritor contestatario, peleándose contra ¿qué? Peleándose contra el otro orden de cosas al nivel latinoamericano en el ámbito cultural. Esto me hace reflexionar sobre el hecho de que hay una actitud de vida a lo largo de su trayectoria que no cambia, es decir, el éxito no lo cambia. El hecho de haber ganado estos premios y de haber comenzado a ser muy leído en Latinoamérica, en ese momento, no cambia su mentalidad. Ahora, ¿en qué consiste esta actitud contestataria en términos específicos de Roberto Bolaño? Roberto Bolaño nace en un pueblo perdido del sur de Chile, Los Ángeles creo que se llama, algún crítico americano creía que era Los Ángeles, California.